Fiscalía tiene el uso de la palabra. Adelante. Su señoría, solicito autorización para ponerme de pie y desplazarme por la sala, a efecto de realizar la vinculación a proceso. Adelante, Fiscalía. Prosiga. Procedo, consecuencia. El Estado contra Rosalba Velázquez Valderas, con fundamento en el artículo 20 constitucional, el cual establece que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos y existiendo el principio de procedibilidad, de conformidad con el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y existiendo los datos de prueba suficientes para poder vincular a proceso a la hoy imputada Rosalba Velázquez Valderas. Esta representación social solicita a su señoría se dicte auto de vinculación a proceso, toda vez que se cuentan con todos los elementos establecidos en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el delito de actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana, fundado en el artículo 350 bis y 350 ter del Código Penal para la Ciudad de México. Lo anterior por lo sucedido los días 1, 2 y 3 de octubre del año 2015, ya que el ciudadano Ramón Salazar Villagómez sacó a pasear a su canino Laica al Parque México el día 1 de octubre del año 2015. Posteriormente regresaron a su hogar, lugar donde su canino comenzó a vomitar lo que era pollo y finalmente murió, manifestando que él nunca le daba de comer pollo a su canino y que ese alimento lo había ingerido en el Parque México. También se cuenta con la entrevista realizada al señor Daniel Michel Santos Coy, persona que refirió que al sacar a pasear a su canino Gala al Parque México, esta se acercó a él mostrándose agitada y comenzó a vomitar un alimento y finalmente murió. También tenemos la entrevista realizada al ciudadano Santiago Gómez Díaz, cuidador de los caninos Azteca, Frida y Simón, quien refirió que al ir caminando al lado de la sardinera, estos se encontraban mascando algo, posteriormente vomitaron y finalmente también fallecieron. Su señoría, el último dato de prueba que le estoy mostrando en las entrevistas realizadas y al cual le solicito usted preste mayor importancia a los antes ya mencionados, es a la entrevista realizada a la señora Mariana Alcázar y a su esposo Luis Antonio Rutia, que se encontraban desayunando el día 10 de octubre del año 2015 en la colonia Condesa, en compañía de su canino. Cabe manifestar que la hoy imputada, al ir pasando, comenzó a gritar: estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando hasta que no quede ninguno vivo. También contamos con la entrevista realizada al mesero de dicho establecimiento, persona que presenció los hechos y que no tiene interés alguno dentro del hecho. Otro dato de prueba es la documental, consistente en el formato de descripción del parque, realizada a cargo del agente Soto Olivares Jacinto, persona que al momento de investigar y estar buscando en las jardineras, encontró una bolsa de color negro que en su interior contenía lo que parecía pollo, así como se cuenta con el informe toxicológico que puso como causa de muerte el síntoma asfíctico a causa de estricnina. Finalmente, con la entrevista realizada a la hoy imputada, quien manifestó el odio y que tiene repugnancia a los animales y que los conoce como sus peores enemigos, al realizarse la diligencia de investigación en su domicilio, calle número 2, Colonia Hipódromo, Condesa, se encontró un envase de fosfuro de zinc, así como una cantidad de comida inusual consistente en 13 pollos, y en sus propias palabras la hoy imputada manifestó: ni siquiera yo sabría cómo combinar el pollo con el raticida para que fuera indetectable al paladar de los animales. Por todo lo anterior, su señoría, esta representación social solicita a su señoría se dicte auto de vinculación a proceso, con fundamento en el artículo 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el delito de actos de maltrato o crueldad
Defensa, tiene el uso de la palabra. Prosiga. Su señoría, solicito autorización para ponerme de pie y desplazarme por la sala. Adelante, defensa. Su señoría, en contradicción con lo antes manifestado por esta fiscalía, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en favor de la señora Rosalba Velázquez Banderas. Como lo establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se cumplen con todos los requisitos que establece el artículo 319, fracción tercera de esta misma ley, ya que los datos de prueba presentados por la Fiscalía son insuficientes y poco idóneos para acreditar el tipo penal que ha imputado con antelación. No ha logrado acreditar ningún solo dato de prueba razonable y significativo que la pueda vincular, y que solamente ha utilizado simples suposiciones para vincularla con el hecho de acto de maltrato o crueldad en contra de seres no humanos. Debe saber, su señoría, que la señora Rosalba Velázquez Banderas, quien a sus 71 años de edad no cuenta con algún antecedente que compruebe que haya tenido problemas similares con alguna otra persona, ni mucho menos relacionada con animales. De igual manera, cabe mencionar que cuenta con estudios universitarios en ingeniería química y ha participado en marchas contra los derechos de las mascotas. Su señoría, los hechos del día 10 de octubre del año 2015, la señora Rosalba Velázquez Banderas se dirigía a su domicilio, que se encuentra ubicado a un costado de la cafetería, cuando de repente un perro le comenzó a ladrar sumamente agresivo. Sin embargo, los dueños del canino no trataron de controlarlo, sino hasta que el canino jaló la mesa donde estaba amarrado, y fue entonces que uno de los dueños se levantó para agarrarlo, por lo que la señora Rosalba Velázquez Banderas le profirió una serie de insultos al canino, pero jamás mencionó que lo mataría, ni mucho menos que andaría matando perros. Ahora bien, con los datos de prueba que obran en esta carpeta, se encuentran las fotografías del día 11 de octubre del año 2015, donde el video de seguridad de uno de los vecinos se aprecia a una persona depositando bolsas en una de las jardineras del parque. Sin embargo, no se puede identificar si la persona es hombre o mujer, pero lo que sí se logra apreciar es que el color de las bolsas son blancas y no negras como la Fiscalía manifiesta. Cabe mencionar que el examen toxicológico practicado por el perito Juan Antonio Briseida tomó muestra de uno de los perros que fueron envenenados. Se identificó la sustancia estricnina como causa de muerte y no como lo menciona la Fiscalía por fosfuro de zinc, sustancia que fue encontrada en el domicilio de la señora Rosalba Velázquez Banderas y que últimamente ha tenido problemas de plagas de ratas. En cuanto a la cantidad inusual de pollo en su refrigerador, se debe a que sufre una lesión en la cadera, lo que le dificulta moverse, razón por la cual no puede salir frecuentemente. Por ello, compra cantidades grandes de pollo. Es por eso que almacena sus alimentos, además de que su médico particular le recomendó consumir ese tipo de carnes. Además, no prueba bajo ninguna circunstancia que se reúna algún elemento o configure conducta punible en su contra. En los hechos que hoy se le imputan a la muerte de los 5 caninos en el Parque México, los días 1, 2 y 3 de octubre del año 2015, con los elementos proporcionados por esta defensa, ha quedado la existencia de la duda razonable y que se hace notar las contradicciones que incurre esta Fiscalía. Su señoría, por todo lo anterior, esta defensa solicita auto de libertad absoluta e irrefutable a favor de mi defendida y por lo tanto se decrete la no vinculación a proceso con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los antecedentes de la investigación expuestos por la Fiscalía carecen de datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Es cuanto, su señoría. Fiscalía tiene el uso de la voz. Señoría, solicito su autorización para ponerme de pie y desplazarme por la sala, a efecto de realizar las medidas cautelares. Adelante, Fiscalía, prosiga. Con su autorización. Señoría, esta Fiscalía que represento actúa con las facultades previstas en el artículo 153, 154 y correlacionado con el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
para garantizar los fines del proceso y al encontrarse demostradas las hipótesis que para tal efecto establece el numeral 168 de la Ley Adjetiva Nacional, se le imponga a la imputada las medidas cautelares previstas en el artículo 155 de la forma siguiente. En primer término, la medida prevista en la fracción primera de dicho ordenamiento legal, consistente en la presentación de la señora Rosalba Velázquez Valderas ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares adscrita a este distrito judicial, cuyo domicilio obra la carpeta de investigación, cada 15 días, los días 1 y 15 de cada mes, de este mismo momento y durante el tiempo que dura el proceso penal en que se actúa. Por otro lado, la medida prevista en la fracción segunda del ordenamiento legal, consistente en la exhibición de una garantía económica por una cantidad de 10,000 pesos en efectivo o sus equivalentes legales en las diversas modalidades que la ley establece, los cuales habrán de ser depositados por los conductos legales y administrativos que esta autoridad determine. De igual forma, la medida establecida en la fracción quinta del municipado ordenamiento, donde solicito se le imponga la prohibición de salir sin autorización de la demarcación territorial de este primer distrito judicial, con la finalidad de evitar el riesgo latente de que la olla imputada se sustraiga de la acción de la justicia o pueda interferir en el adecuado desarrollo de la investigación. Finalmente, solicito la imposición de la medida prevista en la fracción séptima del diverso numeral señalado, por lo cual esta Fiscalía solicita se le prohíba a la imputada concurrir al Parque México a razón de que existieran los elementos de prueba. Estos podrían ser destruidos, modificados u ocultados, obstaculizando el desarrollo de la investigación. Su señoría, de esta manera, podrá garantizar la comparecencia de la imputada en el proceso y con base a la opinión emitida por la Unidad de Medidas Cautelares de la Ciudad de México, signado por la directora licenciada Soledad Alejandro Ramírez, donde establece que existe un nivel de riesgo medio de que la imputada se sustraiga del proceso, debido a que no cuenta con un arraigo domiciliario a esta ciudad. Circunstancia que se acredita fehacientemente con el hecho de que no cuenta con un trabajo que le dé la obligación de presentarse de manera periódica argumento que se concatena con la entrevista realizada a la imputada. No obstante lo anterior, con los registros electrónicos del IMSS e INSTE, se logra demostrar que la imputada es una maestra universitaria jubilada y que en tal carácter percibe una cantidad económica considerable que le posibilita poder salir fácilmente del Estado. Aunado a lo anterior, la señora Rosalba Velázquez Valderas no cuenta con domicilio estable a esta entidad, toda vez que la casa que habita actualmente no es de ella, sino solo lleva 6 meses arrendándola al señor Mario Torres Romero, según el propio dicho de la hoy imputada. Además, cabe señalar que la señora no cuenta con los efectivos de parentesco que disminuyan la posibilidad de sustracción, toda vez que no cuenta con dependientes económicos, aunado al hecho de que no tiene hijos o una relación sentimental que la ate en esta entidad, ya que según su propio dicho manifestó ser viuda del señor Alejandro Ponce. Con la última medida cautelar solicitada, se logra evitar el riesgo temor fundado de que la imputada ponga en peligro los bienes jurídicos de las víctimas, ya que los testigos Mariana Albazán y Luis Antonio Urrutia fueron contundentes al señalar de manera coincidente que escucharon el momento en que la imputada manifestó que seguiría matando a los perros hasta que no quedara ninguno vivo. Es importante que se tome en consideración para la imposición de medidas cautelares la forma en que se dieron los hechos, ya que estos se realizaron de manera dolosa, causándole un grave sufrimiento a los perros, así como el deterioro en el patrimonio de los dueños de estos animales. Por lo tanto, solicito, su señoría, se declaren procedentes las medidas cautelares previstas para la imputada. Es cuanto, señoría. Defensa, tiene el uso de la voz. Su señoría, solicito autorización para ponerme de pie y desplazarme por la sala. Adelante, defensa, prosiga. Esta defensa se opone a las medidas cautelares que se han solicitado por la Fiscalía por las razones siguientes. En primer lugar, solicito a su señoría que al momento de resolver las peticiones planteadas por la Fiscalía las desestime por ser excesivas y desproporcionales. Solicito que el juicio de este honorable tribunal se apegue a las circunstancias especiales del caso concreto,
y que dada su avanzada edad de 71 años, limita severamente su movilidad ambulatoria, además de que subsiste únicamente con lo que percibe de su pensión mensual y no cuenta con los recursos económicos suficientes para salir de esta ciudad. Por ello, esta defensa considera pertinente señalar que la medida planteada por la Fiscalía resulta lesiva para la señora Rosalba Velázquez Valderas y que atenta contra los derechos fundamentales. Con relación a la segunda medida cautelar planteada, correspondiente a la exhibición de una garantía económica en contra de mi defendida, por el temor fundado de que ésta se sustraiga de la acción de la justicia. Resulta improcedente, toda vez que la representación social argumenta que no tiene arraigo en esta ciudad, pero no estima que mi defendida estudió y trabajó como catedrática universitaria en esta ciudad y como consecuencia de ello recibe únicamente el pago de su pensión por concepto de su jubilación, situación que solo le permite vivir modestamente, que bajo ninguna circunstancia puede considerarse este hecho como un factor de riesgo de sustracción. Con relación a la tercera medida cautelar planteada, referente a que no salga del circuito judicial, esta defensa manifiesta no tener impedimento legal alguno, toda vez que mi defendida radica en calle Sonora, número 2, en la colonia Hipódromo Condesa de la Ciudad de México. Y dado que sus 4 hermanos, lo cual, dicho sea de paso, son su única familia, también radican en esta misma metrópoli, provoca que tengan completo arraigo a esta localidad y por lo tanto no hay oposición a la imposición de esta medida cautelar, en contraste con lo anterior a la cuarta medida cautelar solicitada por la Fiscalía, consistente en limitar la proximidad de mi defendida al Parque México. Esta defensa se opone firmemente, toda vez que dicha medida no solo atenta contra los derechos humanos y la libertad ambulatoria de mi defendida, también constituye una transgresión a las garantías y derechos fundamentales de cualquier persona. Pues de imponerse esta medida, se estaría atentando contra el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual goza cualquier persona, y que este asunto en particular, mi defendida, la señora Rosalba Velázquez, en suma, la serie de medidas cautelares planteadas por la Fiscalía no se encuentran plenamente demostradas, sino que se basan en meras suposiciones prejuiciosas de la Fiscalía. No toman en consideración aspectos objetivos de la investigación y solo violentan los derechos fundamentales de mi defendida. Al pretender, en consecuencia, se solicita a este honorable tribunal que no apruebe la imposición de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, salvo la prohibición en salir de la demarcación judicial. Al considerar que la imposición de